Una, dos, tres. Muy bien, espero que ahora ya hayan regresado con muchas ganas, más despiertos, hayan tomado un rico café y espero que ustedes, ¿verdad? Y yo podamos tener una segunda parte de esta clase muy dinámica, pero también ilustrativa y que nos pueda dejar poco más de conocimiento para poder aplicar los principios de la apologética. Vamos a ver la segunda parte de esta clase bajo el tema número 1. Pongan ahí, por favor, segunda parte de la introducción de apologética y ponga número 1, cosmovisión. Hablábamos de ese tema muy importante, la cosmovisión. La cosmovisión, y ustedes van a ver aquí un dibujo, es el proceso de aprendizaje, cómo el mundo, como las personas, como la ciencia, como la gente, como todo mundo aprende, ¿no? Y déjame decirles que el mundo está dividido por este cono, que están viendo ustedes aquí en sus pantallas, que tiene una cosmovisión, que dentro de esa cosmovisión hay un montón de religiones y sectas, las cuales habría que escoger cuál es la verdadera, bueno, en el sentido de que siguen la verdad, predican la verdad, estudian la verdad y saben la verdad. Religiones y sectas, hay un montón de ellas en todo el mundo. Hay religiones que después de hacer esa separación, hay religiones que tenemos que agrupar por religiones teístas, y ya vamos a irnos acercando un poquito más a la definición de la cosmovisión y también a la argumentación principal de la apologética. Después llegaríamos al tema del cristianismo, y por lo último, el cristianismo tiene un libro sagrado que es la Biblia, y el autor de la Biblia es Jesús. Entonces, se fijan ustedes cómo debemos de llevar a todas las personas a través de este proceso de aprendizaje, desde la cosmovisión, la religión y las sectas, las religiones teístas, el cristianismo, la Biblia y a lo último el autor de la Biblia, que es Jesús. Bien, dentro de la cosmovisión hay algunas preguntas que deben de recibir respuesta. Y vean estas preguntas, escúchenlas. Por ejemplo, ustedes las han escuchado seguramente. Hay personas que dicen, ¿qué es la verdad? Y debemos de contestar a esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Dos, ¿qué pasa si vemos la vida de forma equivocada? ¿Qué pasaría? Bueno, hablando de la vida, de la cosmovisión, hablando del mundo que nos rodea, ¿qué pasaría si vemos la vida de forma equivocada? Lleva a tus desafiantes de la fe a este punto. ¿Qué pasaría si tú estás llevando tu pensamiento, tus creencias, tu vida, tu moral, lo ético de la vida de forma equivocada? Tres, nuestras creencias reflejan la realidad. A ver, argumentame tú primero o argumenta tus creencias y yo te argumento las mías. Y vamos a ver cuál de las dos reflejan la realidad. Y la otra pregunta inmediata a esta es, ¿son verdad o no es verdad? Cuatro, ¿la realidad es objetiva o subjetiva? Vamos a hablar de ese tema más adelante, pero esto responde la cosmovisión. Cinco, ¿la realidad cambia de acuerdo a nuestras creencias o no? Seis, ¿hay una fuente de respuestas que refleja esa realidad? Siete, ¿cómo sabemos que encontramos tal fuente? Nos vamos acercando, ¿se fijan? Ocho, ¿hay un Dios o poder superior? Y si lo hay, ¿cómo es? Son preguntas que deben de recibir una respuesta. Y estamos hablando de la cosmovisión. Estamos hablando de cómo nosotros como apologetas y estudiantes de la Biblia podemos llevar en el proceso de aprendizaje que vimos hace unos momentos a un encuentro personal con Jesús. Bueno, esas son algunas cosas que ustedes deben de responder. Otras buenas preguntas serían, ¿el ser humano es esencialmente bueno o malo? Y ahí vayan argumentando. Pueden poner ahí cualquier subtema dentro de esta argumentación. Número que sigue, ¿cuál es el criterio final de la verdad? ¿Cuál es el criterio para decir esto es verdad o no es verdad? Número que sigue, ¿tiene el hombre libre albedrío? Es un tema muy importante y lo vamos a ver más adelante en las próximas clases. Y número que sigue, ¿tiene el hombre un propósito además de su sola existencia? Bueno, las respuestas a todas estas preguntas se denominan creencias fundamentales
y son respondidas a través de la cosmovisión. O sea, todas las personas, si tuviésemos aquí en esta sala 10 personas de 10 religiones diferentes, de 10 partes del mundo, de 10 ideologías, de 10, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Si tuviéramos a 10 personajes completamente diferentes, de acuerdo a sus propias creencias fundamentales, son respondidas o van a ser respondidas a través de la cosmovisión que ellos están pensando, creyendo y están enseñando. Ustedes van a decir, entonces, ¿cómo demostramos que la Biblia, el cristianismo, Jesús es el verdadero camino, es la verdad, el camino y es la fe para poder guiarlos a todos ellos? Bueno, vamos a verlo a lo largo de estas clases. Hoy estoy poniendo nada más la introducción de la apologética para que ustedes y yo podamos razonar, pensar y podamos argumentar de primera mano. Consecuentemente, la cosmovisión es el lente a través del cual vemos y apreciamos la realidad. La cosmovisión no solamente tiene que ver con estos temas tan complejos. La cosmovisión la usamos todo el día, todos los días, en casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en donde sea. Una cosmovisión correcta nos da una visión apropiada y coherente de la vida tal y como ella es. Ahí es un punto importante que ustedes deben de pulir demasiado. Una cosmovisión incorrecta produce una distorsión de la realidad y por lo tanto un desvío peligroso de la verdad. Si ustedes son capaces de poder defender la verdad y de argumentar que las creencias de las demás son falsos, entonces tendrán que venirse a la cosmovisión de la otra persona para argumentar sus creencias fundamentales y para argumentar tus creencias fundamentales y poderlas exponer de una manera muy, pero muy clara. Ustedes se preguntarán en esta mañana, ¿de dónde tomamos la cosmovisión? Bueno, muy sencillo. Lo tomamos de las familias, de las tradiciones, de las costumbres, de los países, de la cultura y un evento muy importante o un sector muy importante es de la religión. Acabamos de celebrar, como decía yo hace unos momentos atrás, un evento, una etapa que se le denomina y se le llama la Semana Santa, donde todo el mundo se detiene para reflexionar acerca de este tema religioso. Entonces, la religión está metida en la familia, en la tradición, en las costumbres, en el país, en la cultura, etcétera, está metida en todas partes. De ahí tomamos nosotros la cosmovisión para poder argumentar acerca de todos estos temas. Un observador cuidadoso analizaría los orígenes de su propia cosmovisión y de la cosmovisión de los demás y la cuestionaría a partir de un acercamiento objetivo, no subjetivo y comparativo con la realidad. Del tema que tú quieras exponer, política, religión, filosofía, social, el tema que tú quieras exponer. Un observador cuidadoso haría esto. Buscaría ver la realidad tal y como ella es y por lo tanto estaría persiguiendo la verdad, excluyendo en el análisis sus propios pensamientos y prejuicios que en el inter pudieran salir. La pregunta que muchas personas se hacen y que lo han hecho a mí también en algunas exposiciones donde me han permitido pues exponer acerca de estos temas es, por ejemplo, cómo discernir lo que es verdad de lo falso. ¿Cómo discernir lo que es verdadero de lo falso? Bueno, rápidamente déjame darte algunos puntos que son aquí también importantes. La verdad se mide a través de estándares de juicio, o sea, de criterios. Y aquí anótalo esto. La verdad se mide a través de estándares de juicios, o sea, de criterios. Dos, respondiendo a la pregunta, ¿cómo discernir lo que es verdadero y lo que es falso? Algunos criterios, dos, son válidos y otros no. Tenemos que separar unos y dejar los demás. Tres, hay que evitar emitir criterios personales sobre lo que es falso y lo que es verdadero.
¿Por qué estoy diciendo esto? Pues los que son falsos, constituyen y argumentan la subjetividad y por lo tanto se invalidan como un criterio genuino. Entonces, descarta por default, por así decirlo, los criterios personales de lo que es falso. Número 4, los ejemplos de criterios inválidos pudieran ser, por ejemplo, los instintos. Creo porque me parece verdadero para mí. Eso es subjetivo. ¿Se fijan cómo podemos descartar inmediatamente cuando una persona dice por instinto, yo creo porque me parece que es verdadero? Cuando ustedes se encuentren con alguien así, inmediatamente hágale notar que lo van a dejar a un lado ese argumento porque no es un argumento verdadero, es subjetivo y es falso. 2, ejemplo de criterios inválidos estamos hablando. 2, los sentimientos. Creo porque tiene un impacto emocional en mí. Si alguien dice eso, tanto en el cristianismo, ojo, como también en lo secular o en cualquier medio, cualquier sector que nos podamos incluir o que podamos estar viendo, déjeme decirle que también es un criterio inválido. Creo porque tiene un impacto emocional en mí. 3, hay veces que las personas también tienen deseos, buenos o malos deseos. Creo en lo que quiero independientemente de la realidad. Ese se convierte en un mal deseo, porque las personas con malos deseos no entienden razones, no entienden argumentos y entonces, independientemente de la realidad, voy a creer lo que yo quiero creer. Número que sigue, número 5, costumbres y tradiciones. Hay personas que dicen, acepto criterios porque provienen de mis padres o de mi cultura o de un influencer o de un maestro o de una persona que para mí representa una autoridad. Hay que desechar esos tipos de argumentaciones, ese tipo de criterios que vienen y están relacionados con costumbres y tradiciones. Deberías de ser un experto en identificar cuando un criterio es inválido para que puedas sostener la verdad. Número 6, por popularidad. Creo en lo que la mayoría cree. Y eso es un problema hoy en día, incluso en nuestro país. Número que sigue, pragmatismo. Creo porque me sirve, me funciona, lo utilizo y cuando quiero lo puedo desechar. Entonces, me conviene. Soy pragmático en esta creencia. Desecha, por favor, ese criterio porque es inválido. Y número siguiente, número último, por significado, porque le da significado a mi vida. Entonces, también hay que desechar esa argumentación o ese criterio porque es inválido. Si eso me da un significado, mi propósito y mi vida, pero no me da un significado, no le da un significado a la otra persona, a un grupo de la sociedad, a ustedes como estudiantes o a todo el mundo, entonces es un argumento inválido porque es personal y es subjetivo también. Entonces, espero que podamos comprender y saber cómo identificar estos criterios al momento de hacer una argumentación. Vamos a irnos un poquito más rápido, ¿ok? ¿Cómo alinear nuestras creencias con la realidad? Estamos hablando de la apologética, estoy en la introducción, estoy contestando algunas preguntas que me han hecho y estoy seguro que ustedes también algún día han tenido alguna de estas preguntas o se van a encontrar con alguna de estas preguntas y ustedes ya, no por mí, sino por Dios y por lo que Él ha dejado escrito en su palabra, podemos tomar mano, echar mano de estos argumentos para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. ¿Cómo alinear nuestras creencias con la realidad? Bueno, a partir de observar cómo funciona la realidad. Nuestras creencias deberían ser consecuentes con el cómo, anota esto, cómo es que la realidad funciona, de tal forma que nos permite alinear la realidad con nuestra línea de pensamiento. Cuando eso sucede, nuestras creencias están directamente apuntando a la realidad o las creencias de alguien está apuntando hacia la realidad. ¿Ok? Entonces, la cosmovisión juega un papel muy, pero muy importante acerca, ¿verdad?, de la apologética
y ustedes deberían de utilizarla cada vez más y más para que podamos, por supuesto, ¿verdad?, tener buenos argumentos. Vámonos a un segundo tema, a un segundo punto dentro de esta segunda parte de la introducción. La primera dijimos, número 1, la cosmología o la cosmovisión. Pero vamos a ver, número 2, algo que se llama lógica. Y ustedes deben de aprender a manejar la lógica en muchos, pero en muchos sentidos. La lógica. Vamos a ver qué significa la lógica. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo e inductivo que proviene de la palabra latina que es syllogismus, con doble L, y forma parte de la lógica de origen griego, que consta de dos preposiciones como premisas y otra como conclusión. Esa es una lógica, esa es una argumentación, ese es un silogismo, pero también puede ser una falacia. Es un texto, una argumentación acerca de lo que, cómo se compone un pensamiento lógico, un silogismo, ¿ok? Entonces yo dije que consta de dos proposiciones como unas premisas, la premisa número 1 y la premisa número 2, por lo menos. Y otra, una tercera premisa, que es la conclusión, o un tercer punto, que sería la conclusión. ¿Cómo quedaría todo esto? Bueno, quedaría premisa número 1, Pedro es mayor que Juan. Vamos a hacer una sencilla argumentación. Ustedes se exponen delante de la gente, delante de las personas, formal o informalmente, como sea. Pero ustedes dicen, premisa número 1, yo pienso que Pedro es mayor que Juan. Premisa número 2, dentro de este pensamiento lógico, seguimos un silogismo. Juan es mayor que José. Juan, número 2, es mayor que José. ¿A qué conclusión pudiéramos llegar con estas dos premisas? Pedro es mayor que Juan y Juan es mayor que José. Bueno, a la premisa que podemos llegar y al pensamiento lógico sería que Pedro es mayor que ¿quién? Que José. Es correcto. Pedro es mayor que Juan, dijimos, y Juan es mayor que José. Por lo tanto, Pedro es mayor que Juan, que José, perdón. Y entonces estaríamos armando y haciendo un silogismo, una premisa, una argumentación de manera lógica y de manera coherente. La falacia, que es contrario al silogismo, viene del latín fallacia, con doble L, que significa engaño. Y es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Y así que ustedes deben de ser expertos en poder identificar cuáles son esos argumentos que son tipo falacia. Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí mismo. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz en sí misma, una falacia conocida como argumento ad logicam, ¿no? Lo utilizamos mucho, por ejemplo, en lo que viene siendo la lógica y lo que viene siendo la filosofía. Ad logicam pudiera ser un ejemplo como el siguiente: los gatos tienen pelos y como Félix tiene pelos, entonces Félix es un gato. Es una falacia. Es una falacia, porque el argumento que la contiene por conclusión final, Félix entonces es un gato, entonces Félix es un gato, ¿sí? Es falaz en sí misma y es una falacia conocida como el argumento ad lógica. Ustedes lo van a utilizar muchísimo en la argumentación y se lo van también ustedes a tener que aprender para cuando estén con alguien y que les diga dos puntos de su argumentación y al final concluyan con algo que no es lógico, por supuesto, y que no es sostenible. Ustedes pueden argumentar inmediatamente que eso es completamente falaz o que es una falacia. Ahora veamos los tipos de falacia que existen y que ustedes seguramente ya los han escuchado o los van a escuchar o ya los han usado o los van a utilizar a partir de esta clase.
Existe la falacia ad ignorantum o ignoratium, ¿verdad? Que significa que se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. Ejemplo, las hadas existen pero son invisibles. Las hadas existen pero son invisibles. Es una falacia ad ignoratium o ignoratiam, ¿no? Que significa que están tratando de dar por hecho una verdad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. A ver, demuéstrame que las hadas existen y que son invisibles. Pues primero hay que demostrar que existen y después vamos a ver si son invisibles. Pero la verdad es que no se puede argumentar ni se puede comprobar. Esa es una falacia también. Dos, falacia de autoridad. La falacia de autoridad vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso le proporcionase una garantía absoluta. Por ejemplo, las teorías de Sigmund Freud o Freud, ¿sí?, sobre los procesos mentales son válidos porque su autor era neurólogo. Eso no nos da a nosotros la validez y la veracidad de un argumento solo por la autoridad de la persona que lo está diciendo. En México y en muchas partes hay personas que con una calidad moral, o hay personas que con una calidad espiritual, o hay personas que con una calidad en cualquier tipo de las ramas que pudiéramos mencionar, por el solo hecho de ser una autoridad, significa entonces que lo que dice es verdad. Absolutamente falso. Y ustedes no tienen que caer en ese tipo de argumentos. Una tercera falacia o tipo de falacia es la falacia de generalización apresurada, de generalizar, perdón, de una manera apresurada. Es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Por ejemplo, las personas terminan diciendo cuando no tienen datos o cuando las personas no pueden comprobar o cuando a las personas ya se le acabaron sus argumentaciones, terminan diciendo lo siguiente: si alguien es escocés, debe caracterizarse por ser tacaño. Y ustedes inmediatamente ya les vino a la mente, hey, los escoceses no son tacaños, o al menos no sé yo que sean tacaños. Hay otros personajes al norte del país, no voy a decir quiénes, porque soy norteño también yo. Hay otros personajes que sí se caracterizan por ser tacaños, pero los escoceses no. Entonces, cuando se generaliza una argumentación de manera apresurada, se vuelve en un argumento falaz. Y número 4, hay una falacia adoniramen. Adoniramen, que significa que niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones, resaltando las características negativas de quien las está defendiendo, en vez de criticar la idea en sí o el razonamiento que ha llevado a esa conclusión. Por ejemplo, se desprecian las ideas de un presentador argumentando que éste no cuida su imagen personal o le huele feo la boca. Entonces, por ejemplo, por una desacreditación de esa forma, muchos hoy en día ya argumentan que su pensamiento, su creencia o su argumentación es falaz, es una argumentación fallida y que entonces no tiene alguna veracidad. ¿Cómo alinear nuestras creencias a la realidad? ¿Cómo alinear ese tipo de cosas a la realidad que estamos experimentando hoy en día? Bueno, existen algunos puntos que ustedes deben de anotar y deben de conocer. Estrictamente son 3 los más importantes. Número 1, anótenlo por favor. ¿Cómo alinear nuestras creencias a la realidad? Bueno, anoten lo siguiente. Número 1, existe el principio de la no contradicción. Ustedes han escuchado seguramente hablar acerca de esto. Afirma que 2 declaraciones que se contradicen no pueden ser verdad al mismo tiempo y en la misma relación. Si una de ellas es real, entonces la otra tiene que ser ¿qué? Falsa. Por ejemplo, una persona dice que Dios existe y otra dice que no.
Las dos afirmaciones no pueden estar correctas porque Dios no puede existir y no existir al mismo tiempo. Entonces, vamos aclarando este tipo de creencias alineadas a la realidad. Existe el principio de la no contradicción. Cuando ustedes vean que una persona que está argumentando cae en este tipo de situaciones, inmediatamente ustedes recurran al principio de la no contradicción. Número dos, vamos a ver más adelante. Principios de la consistencia, es decir, la coherencia lógica. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la realidad no puede ser descrita solamente por declaraciones lógicas acomodadas al azar. Yo puedo agarrar una argumentación, puedo agarrar de un texto, puedo agarrar de un libro, puedo hacer una argumentación que aparentemente puede ser lógica, puede ser muy buena, pero las acomodé al azar. En otras palabras, esas declaraciones deben de estar lógicamente interconectadas y se comportan consistentemente en toda la argumentación. En otras palabras, siempre tienen un comportamiento constante en toda mi argumentación, en toda mi creencia, en todo mi pensamiento para defender la verdad. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Bueno, eh, decíamos ahorita, si Pedro es mayor que Juan y Juan es mayor que Daniel, entonces Pedro es mayor que Daniel o que José, cualquiera de los dos, ya me confundí. Bajo el principio de consistencia, diríamos, Pedro siempre va a ser mayor que Daniel. Donde quiera que la inconsistencia y la incoherencia estén presentes, siempre están presentes también el error y la falacia, porque no siempre va a ser mayor Pedro que Daniel o Pedro que José. El principio de la consistencia o la coherencia lógica. Y número tres, anoten por favor esto que les voy a decir también, el principio de la correspondencia externa. Una cosmovisión, ya que estamos hablando de este tema, debe ser coherente con la realidad exterior. No podemos nosotros negar la realidad exterior. Debe explicar los hechos que son evidentes y explicar completamente la experiencia humana y la observación del cosmos. Debe ser coherente con ciencia, historia, sociología, filosofía y teología inclusive acerca de todas estas cosas que estamos argumentando, que parecieran que muchos no le entienden, pero que es lógico en su pensamiento y en toda su argumentación. Casi termino con este primer punto, o segundo punto, perdón, para avanzar un poquito más. La lógica y sus conceptos. Toda cosmovisión, póngale ahí por favor, toda cosmovisión debe responder a estas preguntas. Número uno, ¿de dónde venimos? Eso contesta el origen del ser humano. Eso argumenta el origen del ser humano. Dos, ¿hacia dónde vamos? Son preguntas que ustedes ya se han hecho, seguramente. ¿Hacia dónde vamos? Ese es el destino final del ser humano. Vimos el origen, ahora vemos el destino final. Número tres, ¿qué determina el destino? ¿Qué es lo que lo determina? Eso habla acerca del sistema de la fe o el sistema de creencias o la fe de las personas que están escuchando. Cuatro, ¿cuál es nuestro propósito? Cuando hablamos de lógica, tenemos que hablar del significado de la vida. Y número cinco, ¿cómo se debe de vivir? Hablamos de una ética y de una moral que debemos de enseñar, practicar y que debemos de traer a todo tipo de discusión para que sea sometido cualquier tipo de pensamiento. Una cosmovisión correcta debe contestar estas preguntas de forma coherente, dijimos, consistente y lo más importante, sin contradicciones. ¿Ok? Veamos, entonces, vamos a ir avanzando un poquito más acerca de estas cosmovisiones. ¿Qué tipo de cosmovisiones tenemos hoy en día en nuestro mundo? Bueno, todas las religiones y sectas del mundo se pueden agrupar en tres clasificaciones de cosmovisión. Puede haber un montón de religiones, puede haber un montón de creencias, puede haber un montón de iglesias, puede haber un montón de cosas como estas. Pero hay tres grandes clasificaciones
de una cosmovisión. Número uno, vamos a ver y vamos a analizarlo. El teísmo. El teísmo. Monoteísmo postula que hay un eterno Dios que creó el universo y todo lo que en él hay. Hay tres religiones que se postulan con esta idea de ser religiones teístas: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, por más que ustedes no lo crean. El cristianismo es nuestra creencia, por supuesto. El judaísmo, que sabemos por la Biblia que existe, y el islamismo, que muchas veces no quisiéramos nosotros tener relación con personas como estas, pero existen. Y saben una cosa, las tres diferentes cosmovisiones son teístas y debemos de reconocer ese hecho importante. Número dos, el politeísmo. Dentro del teísmo existe el monoteísmo y el politeísmo. El politeísmo contrasta con el monoteísmo por muchas razones. La creencia en un Dios singular, por ejemplo, porque en la mayoría de los casos, trascendente en contraste con varios dioses de las mitologías griegas, ellos van a argumentar y sacar un montón de dioses al nivel de el Dios de la Biblia y van a querer que a todos se le dé su tiempo y su espacio también con respecto a todo esto. Y hay otra rama de la cosmovisión que es el panteísmo. Y el panteísmo afirma que todo es uno, que no hay lógica, que no hay creador, que el creador y la creación son una sola cosa. Y las religiones orientales se agrupan aquí en el budismo, el hinduismo, el taoísmo y la nueva era también, que son cosmovisiones panteístas, donde el panteísmo está influenciando hoy en día las religiones y está llegando a nuestro país de una forma acelerada. Otro concepto es el ateísmo o el naturalismo, que le dicen muchas personas. Y esta postula, perdón, que todo proviene del azar y del caos. De eso vamos a hablar en las próximas clases. Que no hay un orden preestablecido y, por supuesto, llegan a la conclusión de atreverse a decir que no existe Dios. Todo es materia y movimiento. No hay unidad, solo hay diversidad. Y esa diversidad choca continuamente para crear más vida y para, obviamente, tener sus propósitos en sí mismo. Y aquí está contenida la hipótesis de la evolución de Charles Darwin también, si se dejan, ¿verdad?, influenciar por ese tipo de pensamiento o de cosmovisión que es el ateísmo. Hay tres tipos de ateos. Está el teofóbico, que es el antiteísta, el teofóbico. Está el agnóstico, que todavía no se ha decidido si es ateo o se sale del pensamiento ateo. Ese es un muy buen prospecto para que ustedes le puedan hablar de Cristo. Y está el ateo, perdón, pasivo, que es un ateo que no avanza muchísimo, pero que está, ¿verdad?, poco a poco encaminándose. Creo que ustedes y yo pudiéramos hacerle retomar o desviarse del camino para ir hacia la verdad y buscar a Jesús como el autor y consumador de la fe y de todo esto que estamos hablando en el día de hoy. Lo que no es el ateísmo, vamos a adentrarnos un poquito acerca del ateísmo, ya que tocamos ese punto, ese tema, y vamos a ver que la lógica también pues puede agruparse. Ahorita les dije ya una agrupación, los ateos, pero los diferentes tipos de cosmovisión se pueden agrupar, como ya les dije ahorita, en tres grandes divisiones: el teísmo, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo; el panteísmo, que es el budismo, hinduismo y la nueva era; y el ateísmo, que ya les dije ahorita, que es los ateos, que son los escépticos, que son los agnósticos, que son el humanismo, el naturalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme aquí hablar acerca un poquito acerca del ateísmo.
Vamos a hablar de lo que es el ateísmo y lo que no es el ateísmo. El ateísmo, por tomar una de estas definiciones, y estamos hablando de apologética todavía, estamos en ese tema tan importante y crucial, déjame ver cuánto tiempo me queda. El ateísmo es, en un sentido amplio, es la no creencia en deidades, en dioses, u otros seres sobrenaturales. 2, declaran y afirman que no hay Dios. 3, algunos lo definen como una doctrina o posición que rechaza el teísmo, que en su forma más general es la creencia en la existencia de o al menos una deidad. 4, algunos ateos a mitad del siglo XX estaban promoviendo la llamada presunción del ateísmo, que a primera vista, al estudiarlo, esta pareciera ser la afirmación de que en ausencia de evidencia para la existencia de Dios deberíamos suponer que Dios no existe. Y eso es lo que hoy en día están tratando de hacer los ateos en todas partes del mundo donde se paran a argumentar en contra de Dios. Este argumento lo usan mucho ellos. Lo usan mucho ellos. Se llama presunción de ateísmo. Es decir, es como cuando te dicen, tú eres presunto implicado, tú eres presunto ladrón. Todavía no eres un ladrón declarado, todavía no te comprobamos que eres un ladrón, pero eres presunto ladrón. Estás en calidad de presunto. Y cuando alguien argumenta y no llega a esa conclusión o no tiene esa conclusión, o cuando alguien argumenta de una manera correcta o no demuestra, pues vaya lo que quise tratar de decir en todo esto, no demuestra la existencia de Dios como la otra persona quiere creerlo, quiere palparlo, quiere tocarlo, quiere escucharlo, quiere hacer todo esto, recurre a la presunción del ateísmo, donde a primera vista esta pareciera ser la afirmación de que en ausencia de la evidencia para la existencia de Dios, deberíamos suponer que entonces Dios no existe porque no hay una evidencia que lo compruebe. Y número 5, en un sentido amplio, podría incluirse dentro de la definición de ateísmo tanto personas ateas, a quienes explican la no existencia de dioses, como aquellos o como aquellas refutaciones, ¿verdad? Donde se exponen de una manera muy a veces ilógica, ¿no? Lo que estamos tratando de decir. En un sentido estricto, para aclarar el punto, se excluyen a estos últimos, a lo que estamos mencionando, denominados agnósticos, de la definición de ateos, porque entonces ya ellos ya no caerían en esa definición, que sin creer en su existencia no tienen evidencia ni convicción para su creencia o su argumentación que estamos viendo el día de hoy. Bien, vamos a hablar acerca del ateísmo, muchísimo vamos a hablar acerca de ello. Yo esperaría que en otra ocasión pudiéramos argumentar acerca de estas cosas. Bueno, conclusión, ante estos conceptos que son una realidad en nuestra sociedad, surgen algunas preguntas que podríamos hacer y con esto concluyo para que ustedes puedan pasar a la siguiente clase. Son 8 preguntas que yo quisiera que ustedes las anotaran y las enviaran al correo o WhatsApp que les voy a dejar por aquí en el grupo del seminario para que ustedes las puedan contestar de una manera resumida, tampoco quiero una tesis, pero de una manera resumida puedan contestar esas 8 preguntas como tarea para la próxima clase, si les parece, ¿ok? Vamos a ver preguntas para los ateos y los agnósticos. Preguntas para ellos, ustedes contéstenlas. Número 1, sin Dios, ¿cuál sería el sentido de la moralidad? Sin Dios, ¿cuál sería el sentido de la moralidad? 2, sin Dios, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? Sin Dios, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? 3, si no creen en Dios, ¿cómo tienen certeza que allá afuera no hay nada más? Si no crees en Dios, ¿cómo tienes esa certeza de que afuera no hay nada más? 4, ¿quién o qué los ayuda en tiempos de crisis cuando ustedes tienen pruebas, dificultades, tribulaciones y crisis? ¿Quién o qué los ayuda en ese tiempo? Dios está más cercano a todos nosotros.
y a todo el que le invoque y a todo aquel que cree. Número 5, si no hay un después de esta vida, ¿quién premia la virtud y la injusticia? ¿Quién va entonces a tomar la justicia verdaderamente en sus manos? 6, sin Dios, ¿cómo podemos combatir la maldad? ¿Cómo? 7, sin Dios no existe, ¿cómo? Si Dios no existiera, perdón, ¿cómo podemos dignificar la dignidad de una persona? Si Dios no existe, ¿cómo podemos dignificarla? ¿Cómo podemos respetar sus derechos humanos? ¿Cómo podemos nosotros reconocerle a ese ser humano como persona? Y 8, sin Dios, ¿cómo podemos alcanzar el gozo y la verdadera felicidad? Bueno, contesten ustedes esas preguntas, trátelas de contestar y veamos cómo respondemos para la próxima semana. ¿Les parece muy bien? Excelente, dejamos aquí la clase entonces. Esta es la introducción a lo que es apologética. Y la próxima clase vamos a ver el primero de 5 argumentos que hemos estado mencionando a lo largo de esta clase, que el primero de ellos se llama el argumento cosmológico. Vamos a desarrollar este argumento, lo vamos a explicar, vamos a tener algunos ejemplos y ustedes y yo podemos interactuar acerca de este primer argumento. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, estoy para servirles, mi nombre es Miguel Ángel Tellaeche y espero en Dios que tengamos una muy buena jornada espiritual, bíblica, apologética, acerca de estos temas que son bastante importantes. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego.